todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión hablaré de un tema bastante importante y es sobre el nombre de la Tercera Guerra Mundial. Como saben, la Tercera Guerra Mundial es un nombre que se ha mencionado en repetidas ocasiones cuando ha sucedido tensiones o conflictos importantes. Aunque, como pueden ver en la Wikipedia, el término Tercera Guerra Mundial es la denominación utilizada para aludir a un hipotético. Acá la Wikipedia lo considera hipotético. Conflicto militar a gran escala. Aquí muestra todo el contexto de lo que significa la Tercera Guerra Mundial y si ha ocurrido o está ocurriendo o nunca ha sucedido. Sin embargo, el día de hoy se ha publicado un artículo, mas no es una portada, mostrando un mensaje bastante inquietante. Dicho artículo se titula "Una tercera guerra mundial es plausible". Aquí la revista The Economist está confirmando textualmente que la tercera guerra mundial es plausible. ¿Qué significa plausible? Que es posible. Entonces lo que decía la Wikipedia de que la Tercera Guerra Mundial era un conflicto hipotético, ficticio, The Economist textualiza que una Tercera Guerra Mundial es plausible, que es posible, es real de que va a suceder. Incluso menciona cómo evitarla, si es que se evita, porque es un acontecimiento que tiene que suceder para cambiar el orden del mundo. Dos guerras mundiales principales cambiaron el orden del mundo y esta tercera lo hará de nuevo. Así que esta tercera guerra mundial no se va a evitar, se va a agendar, se va a programar cuando las élites lo consideren necesario para que estalle. Entonces, como dice aquí en este artículo, el mundo actual se parece bastante al mundo anterior a 1914. 1914, el año cuando estalló la Primera Guerra Mundial. Las grandes potencias buscan dominar sus propios territorios. Una era de globalización está dando paso a una de nacionalismo creciente. Entonces, prácticamente lo que dice este texto, el mundo actual que estamos en estos momentos se parece bastante al mundo anterior a 1914, antes de iniciar la Primera Guerra Mundial. Entonces, estamos en épocas antes de que inicie la Tercera Guerra Mundial, según entiendo yo. Y entonces, esta publicación de The Economist confirma de que la Tercera Guerra Mundial es posible, de que va a estallar. Ya no es algo hipotético, ya no es algo ficticio, ya no es nada de la ciencia ficción, ya es algo real. Y ya todos recordarán las famosas cartas Illuminati. Las cartas Illuminati que se publicaron en el año 1996, donde algunas cartas se cumplieron en la vida real, donde se especula que muchas de estas cartas mostraban planes ocultos de las élites. Y adivinen qué carta es la que está por ocurrir próximamente: la Tercera Guerra Mundial. ¿Y cuál es el detonante de esa Tercera Guerra Mundial? Una detonación nuclear. Entonces este es un acontecimiento que va a suceder, no se sabe si en este año 2026, pero va a suceder, que diría que va a ser el detonante del inicio de la Tercera Guerra Mundial. No se sabe si va a ser en el Medio Oriente, no se sabe si va a ser en Europa, no se sabe si va a ser en Asia. Lo único que sí tengo claro es que la Tercera Guerra Mundial va a tener tres frentes de guerra en tres lugares distintos del mundo, en tres continentes. Ya se los había hablado. Como saben, la Tercera Guerra Mundial va a tener tres frentes, tres lugares diferentes en tres continentes. Va a desatarse este conflicto, empezando por Europa. Europa con la guerra en Ucrania, que posiblemente esto va a involucrar a la OTAN. Y más que todo, la OTAN se está viendo debilitada por la tensión que tiene con Estados Unidos, con Trump. La OTAN se está viendo comprometida a ser poco fiable, donde Rusia puede aprovechar para iniciar un conflicto con Europa. Entonces Europa es uno de los epicentros donde va a iniciar este conflicto. Y ahora vamos con el segundo escenario,
el segundo continente en el Medio Oriente, otro epicentro de la Tercera Guerra Mundial, con el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel, está involucrando a todos los países del Medio Oriente, ha causado una perturbación en los mercados económicos, en el precio del petróleo, en el transporte marítimo, y todo lo que vimos al inicio del conflicto es solo el principio, es solo el comienzo. La guerra en el Medio Oriente es otro de los epicentros donde va a estallar la Tercera Guerra Mundial. Y por último, el último epicentro sería en Taiwán, incluso en Asia, donde hay muchos epicentros de conflictos, sin olvidar Corea del Norte, el mar de China Meridional. Todo esto que involucre el continente de Asia será el tercer epicentro de esta Tercera Guerra Mundial, que poco a poco se están acumulando tensiones, conflictos que poco a poco se están intensificando, amplificándose. Entonces, como pueden ver, la Tercera Guerra Mundial estará conformada por 3 frentes, 3 conflictos en 3 continentes, en Europa, Medio Oriente y Asia. Y el detonante de esta Tercera Guerra Mundial será una detonación nuclear, el inicio de todo. Si el conflicto en Irán queda en pausa o queda en cese el fuego o termina, aún queda otro lugar para estallar el conflicto, es Taiwán. Este mapa, esta imagen de esta portada que muestra la disputa entre Estados Unidos y China por el control geopolítico. Entonces, si las cosas en Medio Oriente se están calmando, no se extrañen que empiece a iniciar las tensiones en Taiwán, que es el epicentro de la prueba mayor, del conflicto mayor que involucra a 2 potencias nucleares, que es Estados Unidos y China, Donald Trump y Xi Jinping. Y la portada de The Economist 2026 ya parece anticiparnos de este escenario en este año 2026, el conflicto entre Estados Unidos y China. Aquí como podemos ver a Xi Jinping y al otro lado Donald Trump, y en medio de 2 espadas cruzadas que representan conflicto, una guerra comercial o un conflicto militar que involucren a estos 2 naciones, y todo este conjunto en un mundo desorganizado, caótico, parecido a antes de la Primera Guerra Mundial de 1914. Estamos en tiempos conflictivos, tiempos de inestabilidad, tiempos caóticos, una era de desorden mundial, donde lo único que falta es que estalle la Tercera Guerra Mundial para que este conflicto bélico a gran escala restablezca un nuevo orden mundial como en las 2 primeras guerras mundiales. 2026 ha sido un año bastante caótico, bastante conflictivo, de mucha tensión, y esto es solo el comienzo. Y bueno, hasta aquí termino este video. Nos vemos hasta la próxima.